Hey, ¿qué tal querida audiencia? Somos Burlesque Media, listos para compartir con ustedes un nuevo video y como estamos en pleno mes del terror, les tenemos una selección especial de pelis para maratonear esta noche de brujas, suponiendo claro que no tengas nada mejor que hacer. Eso sí, recuerda que esto no es un top, así que no hay una escala de mejor a peor peli, más bien queremos llevarte en un pequeño viaje por varios subgéneros del cine de terror, para que haya variedad y cada quien escoja con qué asustarse en las próximas festividades. Antes de empezar, recuerda suscribirte para ayudarnos a llegar a nuestra meta de los 100 suscriptores. Así no te pierdes los nuevos videos del canal y a ti no te cuesta nada, mientras a nosotros nos aporta un montón en este sueño de mantener el canal vivo y sacando humo de la maquinaria. Dicho eso, sin más preámbulo, estas son 10 pelis de terror para maratonear en Halloween. Y recuerda disfrutarlas todas por igual, porque esto no es un top. En primer lugar tenemos a un clásico de clásicos, una obra maestra que no necesita presentación, El Exorcista. Estrenada en 1973 y dirigida por William Friedkin, esta película es una producción estadounidense basada en la novela homónima escrita por William Peter Blatty y publicada en 1971. A medio camino entre los subgéneros del terror religioso y sobrenatural, este filme nos cuenta los oscuros acontecimientos alrededor de la posesión demoníaca de Regan McNeil, interpretada por Linda Blair, y los esfuerzos desesperados de su madre, interpretada por Ellen Burstyn, por ayudarle ante esta situación. Este camino las llevará a cruzarse con el padre Merrin y el padre Carras, personificados por Max von Sydow y Jason Miller respectivamente, quienes afrontarán el oscuro desafío de exorcizar a Regan. Esta película ha sido alabada como uno de los mejores exponentes del cine de terror desde su estreno, tanto por el público como la crítica especializada, y es que resulta innegable que entre su macabra historia, sus simbolismos oscuros, tono visceral y esas escenas blasfemas altamente controversiales, logra que, al menos en algún momento, te retuerzas en tu asiento de la incomodidad. ¡Esta perra está loca! Asimismo, la historia del padre Carras atrapa al espectador en una espiral emocional descendente, donde se siente todo el peso que acarrea este man con su crisis de fe, de salud y hasta de personalidad. En el peor momento afectivo y espiritual de su vida, Carras deberá afrontar el mayor desafío que le ha deparado el destino hasta ahora, lo que incrementa la tensión y sensación de desesperanza conforme avanza la historia. Además, debido a su accidentada producción, las lesiones de los actores durante el rodaje y lo macabro de sus escenas más crudas, algo inédito para la época, la película ha estado rodeada de una mística oscura desde su estreno, con varias especulaciones y teorías siniestras detrás, desde que el set estaba maldito hasta que Linda Blair era parte de una secta satánica. En su mayoría todo esto se basa en bulos de especulaciones y chismorreos de la gente pendeja, pero créeme cuando te digo que ver la película no es una experiencia cualquiera, ya que puede llegar a estremecerte hasta los huesos. Seguimos esta lista con un viaje hasta Japón para conocer a Audition, una de las más icónicas obras del prolífico director nipón Takashi Miike. Conocido por obras como Ichi the Killer, adaptación cinematográfica del manga homónimo, o Visita Kyu, relativamente conocida en internet gracias a youtubers que hacen tops de las películas más perturbadoras de la historia del cine, no como este video, que no es un top. Conocido por su estilo ampliamente onírico, sus atmósferas pesadillescas y sus tramas súper imaginativas, donde tienden a suceder cosas así todo qué carajo brother que acaba de pasar. Miike nos presenta un profundo y perturbador thriller psicológico que coquetea sensualmente con el horror corporal. Estrenada en 1999, la película sigue la historia de Shigeharu Aoyama, un hombre viudo de mediana edad interpretado por Ryo Ishibashi, quien, convencido por su amigo que es productor de televisión, monta una audición para buscar a la supuesta superestrella protagonista de un nuevo show televisivo, lo que básicamente es una fachada para buscar la esposa a la Aoyama con este casting. En el proceso conoce a Yamasaki Asami, interpretada por Eiji Shiina, una bella mujer que solía ser un prodigio del ballet, pero tuvo que dejarlo tras una fuerte lesión a causa de un accidente.
A la Aoyama le cautiva la resiliencia y empoderamiento de esta mujer que, tan flaquita y frágil como parece, ha sabido reponerse de esta increíble tragedia. Esto le remueve el cocoro y Aoyama decide que contraerá matrimonio con esta chica, lo cual de por sí ya solo con la palabra matrimonio suena a trama de película de terror, pero el verdadero horror se desatará lentamente como avanza esta relación, en la cual, quizás demasiado tarde, Aoyama descubrirá que ese lindo y frágil rostro que tanto lo cautiva esconde una temible oscuridad llena de ideas retorcidas. Ahora nos vamos a Corea del Sur, de donde surge Train to Busan, o Estación Zombie como se le conoce en el mundo hispanohablante. Estrenada en 2016 y protagonizada por Gong Yoo, conocido hoy en Occidente como el coreano guapo que te reta a jugar tazos en el juego del calamar. Esta película es la primera obra en formato live action del director Yeon Sang-ho, a quien, si no conoces, mi brother, desde ahorita te digo que te estás perdiendo de unos peliculones, sobre todo sus 3 primeros filmes que están hechos en formato animación, entre los cuales, déjame te cuento, figura una precuela de Train to Busan llamada Seoul Station y una auténtica obra maestra que se titula The King of Pigs, su ópera prima. Estación Zombie, como le vamos a llamar de aquí en más, no se queda para nada atrás aunque esté hecha en otro formato y nos muestra una refrescante historia que lleva a nuevos estándares del género zombies, y es que en esta película los muertos vivientes son especialmente aterradores, corren, gritan histéricamente y se organizan en hordas gigantescas. No, ya valió madre. Pero con todo y eso, lo más temible no está en los zombies, sino en los propios humanos. Estación Zombie es eso, un profundo tratado de la condición humana, de la cual no escapan ni las más oscuras perversiones y sentimientos egoístas, ni las más admirables muestras de bondad y valentía. El horror de lo uno es tan humano como la nobleza en lo otro, y eso es, a nuestro criterio, uno de los elementos clave en este film, la forma en que básicamente nos muestra que no existe lo inhumano, que la humanidad convive dentro de ambas fronteras. Como dijo un pensador en la antigua Roma, nada de lo humano nos es ajeno en este canal. Exquisita en su cinematografía, profunda en su narrativa y cautivadora hasta el final. Y de hecho, especialmente al final, Estación Zombie es una historia que no solo te va a dejar con los pelos de punta, sino que también, si te dejas llevar, hasta podrías llegar a tocar tu corazón. Tiempo de volver a Norteamérica con uno de los clásicos del terror en la industria cinematográfica, Hellraiser. Estrenada en 1987, esta película está basada en la novela The Hellbound Heart del prolífico escritor de terror Clive Barker, quien además se da el lujo de fungir como guionista y director de esta cinta. La historia sigue inicialmente a Frank Cotton, un intrépido hombre de aventura y explorador sexual con inclinaciones hacia el sadismo y la dominación, ¡Cochino! interpretado por Sean Chapman. En busca de nuevas fronteras en sus experiencias sexuales, Frank se topa con una extraña caja que consigue abrir, lo que libera a una serie de espeluznantes criaturas conocidas como cenobitas, entes interdimensionales que habitan una dimensión donde reina el sadomasoquismo. Total, que estos tipos despedazan a cadenazos BDSM a Frank y se lo llevan cautivo a su dimensión indefinidamente. Años después, su hermano Larry, interpretado por Andrew Robinson, junto con su esposa Julia y su hija Kirsty, interpretada respectivamente por Claire Higgins y Ashley Lawrence, se mudan a la casa del desaparecido Frank, donde tuvo lugar este macabro ritual de invocación, sin tener idea de que los vestigios de aquel suceso aún aguardan en la casa latentes, a la espera de una pequeña gota de sangre que reabra el portal hacia este mundo de horror, placer y dolor. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. La historia nos lleva a través de una cruda carnicería con toques demoníacos, matizada todo el tiempo por la incidencia sutil del sadomasoquismo como motivo narrativo, pero también nos muestra con cierta crudeza ese lado oscuro de las relaciones de pareja que suele estar atravesado por la dominación, la violencia y la imposición de uno sobre el otro. Todo eso se traduce en un filme lleno de codependencia emocional, manipulación afectiva, dominio psicológico y oscuras traiciones familiares. Todo esto sin mencionar los diseños mega perturbadores de los cenobitas, lo cual en conjunto hace de Hellraiser una experiencia tan desafiante y perturbadora como exquisita de ver.
Nos trasladamos ahora a España, hacia el año 1996, cuando se estrena Tesis de Alejandro Amenábar. Y déjame te digo por experiencia, que ya solo el título da miedo. ¿Qué más terrorífico que el proceso de elaboración de una disertación? Protagonizada por unos entonces jóvenes y sensuales Dana Torrent y Eduardo Noriega, esta película sigue la historia de Ángela, una estudiante de imagen y sonido que prepara una tesis de grado sobre la violencia en el medio audiovisual. Y te digo, ya solo con eso tiene suficiente para aterrar a cualquier estudiante universitario en el público. Sin embargo, el viaje de Ángela, o digamos en términos más catedráticos, su proceso investigativo, comienza a dar giros turbios conforme se empieza a acercar a posible material snuff. Ya sabes, estos supuestos videos o películas creados con el fin de captar en cámara crímenes violentos reales, de los cuales, en el mundo real, no existen a día de hoy casos oficialmente reconocidos y documentados de películas de snuff encontradas circulando en algún medio. Pero bueno, volviendo al filme, el tema es que esta línea investigativa resulta particularmente interesante, pero igualmente peligrosa, ya que al poco tiempo de seguirla, su propio director de tesis, quien se la sugirió, aparece muerto. Eso no me lo esperaba. Este será el inicio de una serie de sucesos inquietantes que envuelven a Ángela en un camino asfixiante, que se estrecha como un embudo, muy parecido a cómo se siente hacer la tesis, dijera yo, el cual eventualmente la llevará a descubrir una serie de horrores que jamás hubiera sospechado que puedan ser verdad. En ese aspecto, debo yo decir, por lo menos supera el nivel de descubrimiento que alcanzan la mayoría de tesis de grado universitarias en mi país. Pero bueno, en fin. Sangre, misterio, una atmósfera sofocante y una serie de intereses románticos altamente sensuales que nublan su juicio. Golosa. Serán solo algunos de los elementos que deberá afrontar Ángela en este laureado filme de suspense con toques de terror psicológico antes de poder graduarse de la Complutense. Ahora nos vamos a Canadá para deleitarnos con una vorágine de claustrofobia, misterio y horror sci-fi con Cube, un título que llegó a tener 2 secuelas y nos dejó todavía con más preguntas que al inicio. Dirigida por Vincenzo Natali y estrenada en 1997, Cube es una experiencia que si tuviera que definir en una sola palabra sería desesperante. Toda la historia se desarrolla esencialmente en un solo lugar, una prisión ficticia compuesta por una enorme matriz tridimensional de cubículos que cambian continuamente de lugar, cada uno de ellos con accesos hacia otros cubos en cada una de sus caras, pero también en su mayoría provistos de trampas mortales dificilísimas de detectar. En medio de este ambiente todo survival horror, la película nos muestra el encuentro de una cuadrilla de diversos y variopintos personajes, cada uno de ellos con una habilidad aparentemente esencial para descubrir lo que está pasando y poder salir así del cubo. Y digo aparentemente porque nunca vas a saber nada genuinamente relevante sobre la trama exterior a esta estructura. ¿Quién lo construyó? ¿Para qué? ¿Con qué fondos? ¿En qué año estamos? Esto es una prisión, es un macabro centro de entretenimiento para multimillonarios en un mundo cyberpunk post-apocalíptico. Muy buena pregunta. No se sabe qué chupas mismo, nunca. Y eso, creo yo, es en parte la maestría del relato. A cada paso que dan estos valientes ciudadanos comunes por salir de este horror, te desespera la incertidumbre, la falta total de contexto y la imposibilidad de saber si hay esperanza alguna de salir. Y mientras te aferras a la historia de estos pobres diablos en busca de respuestas a esas preguntas tan importantes que mencionamos antes, las cosas que hacen estos tipos, las experiencias que viven y los colores que se muestran unos a otros, dejan todas esas preguntas en segundo plano. En el fondo, Cube es otra historia profundamente humana, donde el dolor y el amor, la inmundicia y el heroísmo brotan de los rostros menos probables. En este relato, ambas dimensiones son parte de la misma especie humana, y el mayor horror, más tenebroso que cualquier prisión postapocalíptica sci-fi de proporciones titánicas, se encuentra ahí, dentro de nosotros, en esa parte de nuestro propio interior que nos da miedo, asco o vergüenza regresar a ver. De nuevo cruzamos el Atlántico para llegar hasta Italia, de donde viene una pieza de cine de autor a ocupar el siguiente lugar en la lista. Hablamos de Profondo Rosso, o Rojo Profundo en cristiano, una obra maestra y una de las películas más escalofriantes de Darío Argento, exponente insigne del cine giallo.
Para quienes no lo conozcan, el giallo es un subgénero del cine de terror surgido en el cine italiano entre las décadas de 1960 y 70. Se caracteriza por la presencia de sucesos criminales, elementos detectivescos, altas dosis de suspenso y matices de terror psicológico que incluye, en algunos casos, un toque sobrenatural. En general es bastante similar al thriller, pero con el añadido estilístico de la violencia estética, donde los directores, muy a la italiana, utilizan la música y la imagen para crear una atmósfera sensorial deslumbrante y envolvente. Es bellísimo. Estrenada en 1975, Deep Red, como le conocen también los compas angloparlantes, es un exponente de alto nivel de todos estos elementos. Una cruda historia donde el misterio y la violencia se funden con la alta cinematografía. Su historia arranca con el violento asesinato de una vidente alemana quien, luego de sentir en una conferencia la presencia de un alma violenta y perturbada que planea cometer un crimen, se convierte en la víctima de dicho criminal esa misma noche. Casualmente, durante estos acontecimientos, el pianista inglés Mark Daly, interpretado por David Hemmings, confluye en el lugar y atestigua todo el suceso. Obsesionado con descubrir la verdad y asaltado por la persistente idea de que hay algo que vio ese día y está pasando por alto, Daly se sumerge en un oscuro viaje en busca de resolver este misterio, el cual esconde una historia mucho más macabra de lo que en principio nos pueden hacer creer. En fin, una pieza de cine donde confluyen todos los elementos de un estilo que marcó tendencia en décadas pasadas y que configura una exótica y espeluznante sinfonía visual con una brutal historia de maldad, violencia y un retorcido sentido de unidad familiar. Todo esto te espera en un filme que seguramente no forma parte de las tendencias mainstream que te muestra el algoritmo, pero que definitivamente vale la pena ver si eres alguien con un poco de buen gusto para el cine. Es momento de volver a España, de donde viene una joya del subgénero found footage, o metraje encontrado para los que no hablan el English. Hablamos de REC, una cinta estrenada en 2007 bajo la dirección de Jaume Balagueró y Paco Plaza, y ambientada en Barcelona, que presenta la historia de un edificio en cuarentena desde la perspectiva de Ángela Vidal, una joven y hermosa periodista interpretada por Manuela Velasco, quien conduce un programa vespertino que sigue a diversos agentes, operarios y trabajadores en diferentes actividades nocturnas. En esta ocasión, es el turno de salir con los bomberos a un llamado de violencia doméstica en un edificio donde un vecino se ha encerrado en su piso y ha empezado a liarla con su jaleo y sus gritos histéricos. Un día normal en la vida de Ángela y su camarógrafo, si no fuera porque hoy la emergencia civil es una posesión demoníaca zombie. Hostia, si hay que ser pringao para que te pase esto, tío. La cosa con REC es que toma elementos de otros subgéneros, como el de los zombies, porque estos poseídos parecen zombies, pero al parecer técnicamente no son del todo zombies, o el tema religioso sobrenatural que también tiene sus tintes en la peli. Pero todos estos elementos se funden en el found footage, que es una de las mejores decisiones del filme, a mi criterio. Gracias a su dirección, el efecto del metraje encontrado da cierta sensación de realismo al desarrollo de los acontecimientos, mientras que la filmación, dentro de este formato, permite captar la historia a la vez que te sumerge en la tensión del encierro. Conforme pasan los minutos, sientes la desesperación de los personajes en su anhelo por solo salir de ahí, su impotencia ante la escalada de intensidad de un llamado de auxilio que parecía similar a cualquier otro, pero de repente podría ser la puerta del infierno que va a desatar el apocalipsis. En fin, una película que supo muy bien lo que hacer con el género found footage, que ayudó a poner el cine de terror español en la escena global y que sigue provocando gritos, sustos y escalofríos a sus espectadores hasta el sol de hoy. Todo eso y más en un título que, por cierto, tiene unas cuantas secuelas que forman toda una saga completa, perfecta para maratonear en Halloween. Y ahora nos vamos en este viaje hasta Hollywood, de donde viene uno de los clásicos del terror y una de las obras fundacionales del subgénero slasher, Pesadilla en la calle Elm, o Pesadilla en la calle del infierno como le conocen en mis tierras. Dirigida por Wes Craven, considerado uno de los duros del cine de terror en Hollywood durante la década de 1980, esta película está protagonizada por Robert Englund, quien le daría vida durante años al monstruoso y temible Freddy Krueger, junto con Heather Langenkamp como Nancy Thompson, la primera sobreviviente de los rushes homicidas del Freddy, y con la participación además de Johnny Depp como Glenn, el novio de Nancy, en lo que fue su debut cinematográfico.
La película abre la puerta a lo que fue un monstruo especialmente diseñado para perturbar a los jóvenes en donde más vulnerables son, donde sus padres no los pueden proteger, en sus pesadillas. Más allá de que también han envejecido sus efectos y actuaciones, esta película sigue siendo un fuerte retrato de cómo a veces la familia no es un espacio seguro, y detrás de la fachada de comprensión y apoyo se esconden a veces errores, mentiras y horrores cuyas consecuencias se acarrean por generaciones. Además, esta cinta dio vida a uno de los monstruos con más piquete y personalidad en el mundo del cine slasher, mucho más mordaz y, si se quiere, carismático que los típicos asesinos enmascarados llenos de fuerza bruta e imparable. Y es que Krueger no solo es un asesino slasher, es un asesino cerebral, un torturador psicológico, un mordaz comediante cuyos chistes son básicamente irónicos de asesinatos a sangre fría, perpetrados luego de jugar con jóvenes vulnerables, explotar sus miedos y quitarles uno de los dones más preciados de la adolescencia que luego nunca más vuelve a ti: el sueño despreocupado, brother. Las largas noches de sueño libres de la angustia del trabajo, la oficina, las cuentas, los impuestos, la hipoteca y demás horrores de la vida adulta. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Bueno, en conjunto, todo esto hace de esta cinta una parada obligada para los amantes del terror clásico, la cual, justamente por esa forma tan suya de ser, marcó un antes y un después en el subgénero slasher. Ahora nos adelantamos unos cuantos años hasta 2005 para explorar una pieza moderna del género de horror exploitation, caracterizado por el horror crudo, visceral y fuertemente cruel hacia las víctimas. Hablamos de The Devil's Rejects, dirigida por Rob Zombie y protagonizada por Sid Haig, Bill Moseley y Sheri Moon Zombie, esposa del director. Esta película es una presentación cruda, nihilista y ultra violenta de los Firefly, una familia de asesinos en serie unida por esa abyección que los caracteriza y que marca sus actividades familiares. Estos personajes, por cierto, son los mismos que protagonizan la precuela de este filme y ópera prima de Rob Zombie como cineasta, The House of the Thousand Corpses. La película nos relata la búsqueda desesperada de esta familia a manos de la policía, comandada por un sheriff que busca venganza personal contra esta familia por la muerte de su hermano. Y no te sientas mal por el spoiler que te acabas de pegar, porque la trama es apenas una excusa para presentarnos la frenética y visceral huida de la familia Firefly, quienes van dejando un rastro de violencia innecesaria y matanza desgarradora a su paso. Esta película, como es propio del subgénero, es de esas cintas raras y perturbadoras, que son un desafío no tanto para los nervios sino para el estómago. Lo terrorífico no yace tanto en el misterio o los sustos que pueda deparar la trama, sino en ese dolor y angustia que viene de ver la agonía de sus víctimas, esa sensación de ponerse en los zapatos de esa pobre gente que solo va por la vida y de la nada termina en manos de asesinos despiadados que solo juegan con su sufrimiento antes de acabar con ellos. Uno se siente así, casi tan indefenso como estos personajes, y termina agonizando emocionalmente, arrastrado en el viaje narrativo de un grupo de personajes repulsivos que casi resulta inevitable odiar y que uno termina por entender por qué son los renegados hasta del mismísimo diablo. Antes de terminar, déjame recordarte que en la página del canal tienes los enlaces a todas nuestras redes sociales, así que síguenos en todas ellas si quieres apoyarnos e impulsar este canal para poder traerte más videos así del putas como estos que no vas a encontrar en ningún otro lado. Dicho eso, Ahora sí viene lo chido. para terminar esta lista, nos vamos hasta 1978, año en que estrena una de las más brutales películas de terror del siglo XX y, sin duda, la más polémica en esta lista. Se trata de I Spit on Your Grave, película dirigida por Meir Sarki y altamente vapuleada e incluso censurada en varios países al momento de su estreno. Postulable fácilmente como una de las obras fundacionales del subgénero Rape and Revenge, esta película marcó una tendencia realmente cruda, por la que resulta difícil transitar con tan buena cinematografía como lo hace este filme. Considerada por muchos como una película de culto, en buena medida, gracias a su controversia innata, esta cinta coquetea con elementos del género exploitation, pero plantea una trama sumamente rupturista para la época, que marcaría una tendencia por la que transitaron muchos directores posteriores. Su protagonista es Jennifer Hills, una joven escritora personificada por Camille Keaton, actriz que, por cierto, en medio de toda la controversia, fue elogiada casi unánimemente por su papel en este filme y, tiempo después, se casaría con el director de la cinta.
En fin, la joven Jennifer se va de vacaciones a un pueblo rural en busca de inspiración para su próximo libro, pero pronto su estancia se transforma en una pesadilla horripilante cuando 4 pueblerinos del lugar invaden su hogar y abusan de ella de varias formas, incluyendo esa que ya sabes que si mencionamos directamente nos puede sancionar el patrón YouTube, pero que empieza con la V de Valvoline. Luego de ultrajarla salvajemente a su antojo, estos 4 cabrones la dan por muerta y se van a seguir con sus vidas, sin imaginarse que han creado al monstruo que vendrá a cobrárselas uno por uno. La película en sí no tiene una trama muy compleja de deducir, especialmente si pones atención al mote de Rape and Revenge, pero ciertamente fue un experimento audaz e innovador para la época. Desde mi propia experiencia como espectador, debo admitir que vi la cinta original y su remake, y la primera se siente genuina y estremecedora. Más allá de la violencia gráfica que dura varios minutos en pantalla, se siente el dolor de la protagonista, esa brutalidad burda de estos 4 trogloditas, casi que impregnada en su propia ignorancia y arraigo cultural. Después, la forma en que todo toma un giro oscuro con el resurgir de Jennifer, el castigo que les prepara cada uno y la forma simple pero implacable con la que los aplica, todo eso le da un giro espeluznante a esta historia, pero también un tono profundamente auténtico, que a momentos llega a generar miedo por lo fácil que a ti, como espectador, te hunde en la oscuridad de esta vengadora. Cuando te das cuenta, te ves no solo justificando, sino hasta alentando esta senda de muerte y castigo despiadado, como si ese fuera realmente el camino de la justicia solo porque sientes que eso reivindica a un personaje con el que te identificaste en un momento. Y eso es algo bastante aterrador si lo piensas un chance detenidamente. Y bueno, si llegaste hasta aquí sin taparte los ojos ni adelantar escenas, quizás estás listo para una buena maratón de Día de Brujas con estas pelis de verdadero terror. Si te gustó el video, deja tu like, comenta cuál te traumatizó más, cuéntanos tus propias recomendaciones de películas top de terror o tus subgéneros favoritos y compártelo para que otro insomne se entretenga con este contenido. Nos vemos en la próxima entrega.